Hola yogis y no yogis, yo soy Selene, os doy la bienvenida a Sé Yoga. Os presento además un nuevo formato, ya que a algunas personas me habéis estado escribiendo por privado para resolveros algunas dudas que tenéis, sobre todo si sois principiantes o lleváis relativamente poco en la práctica de yoga. Así que si ese es tu caso, quédate hasta el final del vídeo para conocer cuáles son las 5 preguntas más frecuentes. ¿Cómo sé si el yoga es para mí? Para las personas que me habéis hecho esta pregunta, deciros que la mejor manera de saber si el yoga es o no es para ti es experimentándolo. Por otra parte, también es importante decir que al final cada profesor imparte su clase de una manera distinta, tiene su forma de explicar las cosas. Por eso es muy importante el encontrar también un profesor con el que sintamos que en cierta medida resonamos. Todos al final somos personas y siempre va a haber personas con las que tengamos más o menos afinidad. Muchas veces no se trata de que el yoga no sea para ti. Muchas personas dicen, no, es que yo ya lo he probado y la verdad es que no me ha gustado. Muchas veces estas personas, tras probar otra clase con otro profesor, otra profesora distinta, o incluso probar otro estilo de yoga, les ayuda a darse cuenta de que dentro de lo que es el yoga, el Hatha Yoga, hay infinidad de estilos con los que, en función de lo que a ti en particular te llame la atención y te guste, pues te va a llamar más la atención un estilo u otro. Por eso digo que la experiencia es fundamental para poder realmente valorar si el yoga es o no es para ti. Otro punto importante también es tu propia condición física. Para una persona que sí que haya presentado lesiones o tenga ciertas patologías o ciertos condicionamientos a la hora de practicar, evidentemente le va a ser mucho más beneficioso el realizar clases privadas con un profesor que realmente le pueda dar una pauta adaptada a su propia condición. Mientras que cuando vamos a clases grupales se trabaja de forma generalizada, por lo cual no siempre algunas de las posturas que se realizan van a ser quizás la mejor de las opciones para tu caso en particular. ¿En qué momento practicar? Esta pregunta también me la habéis hecho bastantes veces y yo te diré que no te lo pongas difícil, que practiques cuando tú quieras. Hay muchas personas que recién se levantan y practican yoga. Hay personas pues que deciden hacerlo antes de irse a dormir. Todo varía en función, primero, del tiempo que dispongas y de cómo te puedas organizar tú tu día a día. Segundo, también depende mucho de ti. Hay personas que simplemente prefieren una cosa u otra. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, recién despierta, noto el cuerpo todavía tan tieso que no me agrada hacerlo recién despierta, pero es mi caso y mi experiencia en particular. Por eso cada uno debe encontrar también su mejor momento. Cuando digo que no os lo pongáis difícil, es porque muchas de estas personas que me han hecho estas preguntas son personas que aún tienen en mente el hecho de crearse el hábito para la práctica, para practicar. La cosa es que a la hora de crear un hábito tienes que ser consciente realmente del tiempo que le puedes dedicar. Hay muchas personas que a la hora de querer adquirir un hábito van a tope al principio y esto está muy bien porque tienes muchas ganas, mucha motivación, pero esa energía al final, como todo, se transforma y puede perfectamente cambiar, y de ahí que es importante el hecho de haberlo ido desarrollando ese momento para tu práctica. Es preferible
que sea en un tiempo en el que tú realmente puedas, sea un momento en el que tú digas, este rato me lo dedico para mí, y lo tengas como una cosa más en tu día a día, en tu día a día. Mucho más importante que el momento en el que practicar es la frecuencia con la que se practica. Es mucho mejor menos tiempo y más frecuente que mucho tiempo y hacerlo de higos a brevas. La verdad es que si realmente queremos ver esos beneficios del yoga, es muchísimo más importante el practicar de forma frecuente, aunque no sea durante mucho tiempo, pero hacerlo de forma frecuente y no mucho, pero de forma muy aislada. Da igual la edad que tenga, puedes practicar yoga tengas la edad que tengas, da lo mismo. Evidentemente tienes que tener en cuenta pues todo el tiempo en el que no has practicado. Como decía antes, si tienes patologías, lesiones anteriores, tienes que tener en cuenta tu propia condición física, pero eso no implica el hecho de que no puedas practicar porque consideres que ya eres muy mayor. En realidad es lo mejor realmente que puedes hacer por tu cuerpo porque al final el movimiento es salud. Como decía antes, ahí quizás deberías de valorar el realizar clases privadas de forma individual con un profesor, porque siempre va a poder poner más atención en ti, te va a poder guiar mucho mejor y te va a ayudar a avanzar de una forma pues más particular. ¿Es necesario que aparte de practicar yoga también haga pranayamas o cante mantras? No, no es necesario. Dentro del yoga tenemos muchas herramientas, tenemos los pranayamas para el control de la respiración, tenemos la meditación, dado al trabajo de la mente. Al final, dentro del yoga hay muchas prácticas, entonces el decidir hacer una práctica u otra, eso ya es algo bastante individual, no todo el mundo le viene bien lo mismo. Yo, por ejemplo, medito, pranayamas también, pero por ejemplo, cantar mantras no es algo que me haya llamado mucho la atención, entonces no es algo que suele ser habitual en mí, ni es algo que, por ejemplo, en mi experiencia personal me haya llamado todavía. Quizás en algún tiempo sea lo que más me llame, o quizás no. Eso es algo que con el tiempo pues se irá viendo, porque todo el mundo estamos pues eso, en continuo cambio. Al final, lo más importante que debes saber es que el yoga es un camino de vida, que no tienes que tener prisa, simplemente utilizar esas herramientas para tu beneficio, ¿no? Así que no es necesario que cantes mantras, que hagas puyas, no es necesario más allá del hecho de que tú quieras experimentar las diferentes herramientas del yoga para saber pues, cuáles son más afines, con cuáles conectas más, pero eso ya entra dentro de cada uno, ¿no? Uno debe saber qué es lo que le hace bien. Uno debe conocerse a sí mismo para entender realmente qué es lo que le ayuda, qué es lo que le beneficia y qué es lo que realmente no. Mi recomendación es que si bien no tienes por qué hacerlo, sí que es importante tener esa curiosidad por experimentar para poder realmente discernir si eso es para ti o por el contrario, pues no es tu momento. ¿Cómo evitar la frustración? Esta es una gran pregunta porque en la vida en general, ¿no? ¿Cómo evitamos la frustración? Por eso es tan importante la práctica asidua, porque al final es un reflejo, lo que sucede en la esterilla es un reflejo de lo que eres fuera de ella, de cómo te comportas fuera de ella, de lo que haces fuera de ella. Entonces, nos ayuda a ver muchas veces cosas que
de primeras igual no nos han llamado la atención. La mejor manera de evitar la frustración es aceptar tu práctica, tu cuerpo y tu vida tal y como es, independientemente de que nos guste más o de que nos guste menos. Es adquirir esa capacidad de aceptar cómo son las cosas en ese momento determinado. Hay muchas personas que se frustran porque se esfuerzan. Decimos, bueno, si nos esforzamos, lo tenemos que conseguir. Pero es que el hecho de que tú te esfuerces no implica el hecho de que lo consigas. Creo que eso es algo muy, muy importante a tener en cuenta. La frustración se evita cuando entiendes que el esfuerzo no siempre te llega al punto en el que quieres ir, ¿vale? Cuando tú entiendes esto, aprendes a disfrutar de lo que haces, sin estar pendiente en lo que has conseguido. Te limitas a disfrutar y aceptar cómo está tu cuerpo en ese momento, lo que hay en ese momento. Yo creo que si te frustras, realmente te deberías de preguntar ¿por qué practicas yoga? O sea, ¿cuál es el fin de practicar yoga entonces? Porque si practicas yoga, cuando el yoga es una herramienta pues para profundizar en ti, para conocerte, para ser capaz de convivir también con lo que te rodea. Por eso yo siempre digo que hay que dejar el ego fuera de la esterilla. Y en el momento en el que vamos a estar en la esterilla y vamos a estar ahí con nosotros, vamos a respirar de forma consciente, vamos a reconectar con nosotros, en ese momento no hay nada más allá de ese momento en el que estás ahí contigo. ¿Qué cosas necesitamos en nuestro camino, en nuestra vida? ¿Qué cosas realmente son las que nos benefician? Eso es lo que nos enseña el yoga y lo que nos hace ver el yoga. Si nosotros vamos a la práctica con la idea de conseguir algo en particular, es más fácil que llegue esa frustración, porque ahí tienes expectativas. Eso no quiere decir que no debas practicar yoga con un objetivo. Tienes limitación en las caderas, por ejemplo, que hagas yoga enfocado a las caderas, va a estar bien. No digo que eso esté mal, aunque lo hagas con un objetivo. Pero si tú, por ejemplo, quieres enfocarte en las caderas porque tu objetivo, más allá de trabajar en esa movilidad, es llegar a una postura concreta porque en este momento pues, no te sale, a medida que pasa el tiempo, si tú ves que esa postura no la logras, al tener las expectativas de que la vas a lograr y estar trabajando para lograrlo, el hecho de ver que pasan los días y que a lo mejor no tienes los avances que quizás en un principio tú pensabas que tendrías, en ese momento es cuando aparece la frustración. Por eso es importante respetar los tiempos. No todo el mundo progresa de la misma manera. Cada persona tiene su tiempo y sus propias particularidades. En resumen, la mejor manera de practicar sin frustración es básicamente que practiques desde la aceptación de tu cuerpo, de tus tiempos y sin expectativas. Practica desde el desapego a los resultados. Practica sin prisas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si queréis que os responda a más preguntas, dejármelas por privado, como ya habéis hecho. Y nada, muy agradecida de veros por aquí. Ya sabéis que podéis practicar conmigo. Tengo meditaciones, tengo clases también. Así que date una vueltecita por aquí cuando quieras practicar. Un beso muy grande, un abrazo muy fuerte y nos vemos
en el próximo vídeo.